Mis compañeros de universidad se burlaban de mí por ser flaco y nerd, me decían que nunca iba a llegar lejos en la vida. 10 años después me volví un empresario millonario con 5 empresas y más de 500 personas trabajando para mí. Durante mis años en la universidad, no era precisamente el tipo de persona que destacaba. Era ese chico flaco, de gafas, con ropa sencilla, que siempre estaba en primera fila, tomando apuntes, mientras los demás reían, socializaban o simplemente me ignoraban. Pero no solo era la indiferencia, también estaban las burlas. Flaquito, decían. Seguro terminas siendo empleado toda la vida, cuidando las empresas de los verdaderos ganadores. O aquella clásica. ¿De qué te sirven tanto libro y tanta fórmula si en la vida real eso no funciona? Cada palabra se clavaba en mí como un cuchillo. Sin embargo, jamás contesté. Fingía no escuchar, mientras por dentro prometía algo un día, ellos iban a saber quién soy. Hoy, 10 años después, dirijo 5 empresas, manejo contratos con clientes internacionales y tengo a más de 500 empleados bajo mi mando. Esta es la historia de cómo pasé de ser el invisible, el fracasado según ellos, al hombre que jamás olvidarán. Mi nombre es Santiago Moreno, y esta historia comienza en uno de esos días que marcaron mi vida para siempre. Era jueves, eran las 11:45 de la mañana, y estaba en la cafetería de la universidad. Como siempre, sentado solo en la mesa del rincón, con mi laptop y mis apuntes de ingeniería industrial. El bullicio de la cafetería era normal, hasta que escuché esas risas que ya me eran demasiado familiares. Miren quién llegó, el CEO de los fracasados. Se burló Esteban, uno de los típicos chicos populares. No era particularmente brillante, pero sí el líder del grupo de los que creían que la vida se resolvía con carisma y conexiones. Oye, Santiago, te intervino Julián, otro del grupo, cuando termines de estudiar tanto, me avisas, que necesito a alguien que me lave el coche cuando tenga mi propia empresa. Las carcajadas no se hicieron esperar. Me quemaba la cara, no por vergüenza, sino por rabia. Pero como siempre, respiré hondo, agaché la cabeza y me concentré en lo mío. Ese mismo día, después de clases, mientras caminaba solo hacia mi departamento, algo dentro de mí se rompió. Me detuve, miré al cielo y me dije, nunca más. Ya no voy a vivir esperando que me respeten, lo voy a construir. Esa noche fue la primera vez que no abrí los apuntes. En lugar de eso, abrí Google y empecé a buscar todo sobre inversiones, startups, negocios digitales, desarrollo de software. Cualquier cosa que me ayudara a crear algo propio. No iba a ser fácil. Lo sabía, pero en ese momento entendí que la vida no recompensa al más listo, sino al que actúa. Comencé con lo que tenía a mi alcance, tiempo, determinación y una laptop vieja que a duras penas funcionaba. Mis noches dejaron de estar dedicadas a videojuegos o series, que, si soy honesto, eran mi escape de la realidad, y se convirtieron en horas y horas aprendiendo. Aprendí sobre comercio electrónico, marketing digital, diseño web, criptomonedas y, sobre todo, sobre cómo funcionaban los negocios en el mundo real. Veía vídeos, leía blogs, estudiaba casos de éxito y fracasos, y tomaba cursos gratuitos, algunos pagados con los pocos ahorros que tenía. Mi primera idea fue vender accesorios tecnológicos importados. Mandé a hacer una pequeña tienda online y pedí productos baratos de China, cargadores, fundas para teléfonos, audífonos económicos. Imaginé que sería un éxito. Spoiler, fue un desastre. Las primeras semanas no vendí ni un solo producto. Me di cuenta de que no bastaba con tener una tienda online, necesitaba publicidad, estrategias, conocer a mi cliente. Lo peor llegó cuando varios productos llegaron defectuosos y los pocos clientes que tuve, pidieron reembolsos. Perdí casi todo lo que había invertido. Podía rendirme. Y, créeme, la tentación estaba ahí. Me miraba al espejo y escuchaba las voces de esos idiotas de la universidad. Te lo dije. Eso no es para ti. Pero algo dentro de mí me decía que no, que apenas estaba comenzando. Decidí replantear mi estrategia. Observé lo que realmente dominaba, la tecnología, la programación y la optimización de procesos. Me di cuenta de que muchas pequeñas empresas necesitaban lo que yo podía ofrecer: soluciones digitales, automatización, presencia online, pero no sabían cómo hacerlo. Ahí fue cuando nació mi primer negocio serio, un pequeño despacho de desarrollo web y marketing digital para emprendedores locales. Sin oficina, sin empleados. Solo yo, mi laptop, y muchas ganas de demostrar que sí podía. Conseguí mi primer cliente de la forma menos glamurosa posible, yendo de puerta en puerta. Literalmente. Entraba a negocios locales, cafeterías, tiendas, pequeños talleres y ofrecía crearles una página web moderna y gestionar sus redes sociales. La mayoría me rechazaba. Me veían joven, flaco, con cara de estudiante muerto de hambre, y me decían cosas como: no, joven, eso del internet no funciona para mí. Eso es para los ricos, nosotros vendemos con boca a boca. Recibí más de 50 negativas en 2 semanas. Hasta que un pequeño restaurante familiar, llamado La Casa del Sabor, aceptó. No porque creyeran en mí, sino porque el dueño, don Alfredo, pensó que no tenía nada que perder. Le hice una página sencilla, le abrí redes sociales, y en 2 meses,
su clientela se disparó. Empezaron a llegar pedidos a domicilio, reservas desde la web, y su negocio se modernizó. Ese fue mi primer testimonio. Con ese caso de éxito en mano, otros empezaron a escucharme. Ya no era el chico del "no gracias". Ahora me decían: tú eres el que le hizo la página a la Casa del Sabor, ¿verdad? ¿Cuánto me cobras? Poco a poco, el dinero empezó a entrar. Lo suficiente para mejorar mi laptop, contratar a un freelancer que me ayudara con diseño gráfico, y alquilar una pequeña oficina compartida. Un día cualquiera, mientras caminaba por el campus para asistir a mi última clase antes de graduarme, escuché una voz que reconocí de inmediato. Miren, si no es el fracasado de siempre, soltó Esteban, con la misma sonrisa burlona de siempre. ¿Qué pasó, Santiago? Añadió Julián, ya aceptaste que vas a terminar siendo empleado como todos. Pero esta vez, algo era diferente. Por primera vez, no me dolió. No me quemó, porque ya no era verdad. Les sonreí, miré mi reloj, un reloj que había comprado con mis primeras buenas ganancias, y les respondí con la mayor tranquilidad del mundo. No se preocupen por mí. Más bien, vayan pensando si van a necesitar una página web cuando abran su puestecito. Sus caras lo dijeron todo. Esa fue la primera vez que sentí que el mundo empezaba a ponerse de mi lado. Lo que ellos no sabían, es que apenas estaba comenzando. Habían pasado ya 2 años desde que hice mi primera página web. Lo que comenzó como un intento desesperado por demostrarme a mí mismo que no era un fracasado, se estaba convirtiendo, sin darme cuenta, en un verdadero negocio. Mi portafolio había crecido. Tenía más de 30 clientes locales, algunos de ellos ya recomendándome a otros. Lo que no me imaginaba es que aquel pequeño despacho de diseño web y marketing, montado desde una silla de madera y una mesa prestada, sería apenas el primer escalón de algo mucho más grande. Todo comenzó con un correo electrónico que llegó una tarde cualquiera. No era un cliente cualquiera, era una pequeña cadena de clínicas privadas que estaba en plena expansión. Ellos no querían una simple página web, querían un sistema completo de gestión de pacientes, citas, inventarios, facturación y marketing. Cuando leí los requerimientos, me sudaban las manos. No lo había hecho nunca, pero algo dentro de mí me decía que no podía dejarlo pasar. Me reuní con ellos. Llevaba mi laptop, mi cuaderno con apuntes, y toda la confianza que había estado construyendo en los últimos meses. La reunión fue larga. Me explicaron lo que necesitaban, me preguntaron sobre mi experiencia, y al final, el director me dijo: mira, Santiago, hemos cotizado esto con 3 empresas. 2 de ellas nos han pedido cifras que se nos salen del presupuesto. Y la tercera, eres tú. Nos das confianza por cómo hablas, pero eres joven. Quiero saber algo, ¿puedes con esto? En ese momento tuve 2 opciones: ser honesto y decir que jamás había hecho un proyecto tan grande, o mentir. Opté por la verdad, pero con determinación. No he hecho un proyecto de este tamaño, es cierto, pero lo haré, y le aseguro que pondré más corazón y compromiso que cualquier otra empresa. Me miró serio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió. Está bien. El contrato es tuyo. Cuando salí de esa oficina, me temblaban las piernas. Por un lado, estaba emocionado. Por otro, aterrorizado. Sabía que, si lo hacía bien, ese contrato sería mi puerta al siguiente nivel. Pero también sabía que, si fallaba, podía ser el final de todo. La primera realidad que enfrenté fue que no podía hacerlo solo. No era un proyecto para una sola persona. Así que me senté y escribí una lista de lo que necesitaba. Un programador backend. Un programador frontend. Un diseñador UX/UI. Alguien que supiera de bases de datos. Publiqué ofertas en grupos de freelancers, en redes sociales y en plataformas de trabajo remoto. Entrevisté a decenas. Algunos no me convencían. Otros pedían cifras que no podía pagar. Hasta que formé un pequeño equipo de 4 personas, jóvenes como yo, con ganas de crecer. El primer mes fue un infierno. Largas jornadas de trabajo, discusiones técnicas, errores tras errores. El sistema se caía, las funcionalidades no funcionaban como queríamos, y los plazos parecían inalcanzables. Hubo noches en las que dormí en la oficina. Me despertaba en el sofá con la alarma del celular, tomaba café instantáneo y seguía programando. Mis amigos, esos pocos que sí tenía, me decían: Santiago, te estás matando. No es sano. Y quizás tenían razón. Pero yo sabía que esto no se trataba solo de un proyecto. Se trataba de mi vida, de mi futuro, de todo lo que alguna vez me dijeron que no podía ser. Después de 4 meses de trabajo ininterrumpido, llegó el día de la entrega. Me presenté en la oficina de la clínica con mi equipo. Todos íbamos con camisas blancas y pantalones de vestir, tratando de parecer más profesionales de lo que realmente éramos. Encendimos el proyector, mostramos el sistema funcionando, hicimos pruebas en tiempo real, y todo salió perfecto. Ni un solo error. Cuando terminó la demostración, el director de la clínica se levantó, nos aplaudió y dijo: muchachos, estoy impresionado. Esto no solo es lo que pedimos, es más. Es mejor de lo que esperábamos. Nos dieron un bono extra, y lo más importante, firmaron un contrato de mantenimiento por los siguientes 2 años. Eso significaba ingresos fijos.
estabilidad y, sobre todo, reputación. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana después. Recibí un correo del director con el asunto. Recomendación para otro proyecto. Ese proyecto resultó ser una cadena de hoteles que necesitaba exactamente lo mismo, un sistema a medida. Luego fue una red de farmacias. Después, una empresa de transporte de carga. Sin darme cuenta, mi pequeño despacho de desarrollo web y marketing ya no era solo eso. Se había convertido en una empresa de desarrollo de software empresarial. Tuve que mudarme a una oficina más grande. Contratar más programadores, diseñadores, administrativos. Pasé de ser un chico freelancer con una laptop a ser director de una empresa con más de 20 empleados. Luego 40. Luego 80. Cada vez que firmaba un nuevo contrato, recordaba las voces de mis excompañeros. Nunca vas a llegar lejos. Y una sonrisa se dibujaba en mi rostro, porque sabía que cada firma, cada nuevo cliente, era una bofetada silenciosa a sus burlas. Empecé a ir a conferencias, a dar charlas sobre emprendimiento, a ser entrevistado por medios locales. Mis padres, que al principio estaban preocupados y no entendían qué hacía, empezaron a contarle a todo el mundo con orgullo quién era su hijo. Una tarde, mientras estaba en mi oficina revisando unos contratos, la recepcionista me avisa: Santiago, hay un señor esperándote. Dice que se llama Esteban. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Pero no, era Esteban, mi excompañero de universidad, el mismo que se burlaba de mí, el que me llamaba flaco, nerd, fracasado. Lo hice pasar. Entró con una sonrisa tensa, nerviosa, con un portafolio bajo el brazo. Lo reconocí de inmediato, pero él parecía no saber cómo empezar. Santiago, qué gusto verte, me dijo, intentando sonar casual. He estado viendo tu empresa, es impresionante lo que has logrado. Asentí, cruzando las manos sobre el escritorio. Gracias, Esteban, ¿pa' qué debo tu visita? Se aclaró la garganta, incómodo. Bueno, resulta que estoy buscando oportunidades. Perdí mi empleo hace unos meses. Me contaron que estabas contratando, pensé que tal vez podrías considerarme. Lo miré en silencio durante unos segundos. No por Rense, porque, honestamente, ya no lo sentía, sino por la ironía de la vida. Déjame ver tu currículum, le dije mientras lo tomaba y lo hojeaba. Te aviso si surge alguna vacante adecuada. Se despidió, nervioso, agradecido. Y mientras salía, no pude evitar recordar todas esas veces que sus burlas me hicieron dudar de mí mismo. La vida da vueltas. Y ese día entendí que había dejado de correr detrás de las oportunidades, ahora, eran las oportunidades las que venían a mí. Los días siguientes a la visita de Esteban fueron extraños. Una parte de mí disfrutaba de la ironía, pero otra se mantenía enfocada en lo verdaderamente importante. Mi empresa crecía a un ritmo acelerado, y con ello, también crecían las responsabilidades, los ritus y, claro, las oportunidades. Cuando empecé, jamás imaginé que algún día tendría que lidiar con problemas como la rotación de personal, auditorías fiscales, contratos internacionales o negociaciones con inversionistas. Todo lo aprendí sobre la marcha, tropezando, corrigiendo y, sobre todo, escuchando a quienes sabían más que yo. Recuerdo perfectamente la mañana en la que recibí un correo que cambiaría todo nuevamente. Era de una empresa en Colombia que había escuchado de nuestros servicios a través de uno de nuestros clientes en México. No querían solo un sistema, querían que mi empresa les ayudara a digitalizar por completo su operación. Era un contrato 3 veces más grande que cualquier otro que hubiera firmado antes. Acepté, no sin miedo. Sabía que era el salto hacia la internacionalización. Esa misma semana tomé un vuelo a Bogotá junto con mi gerente de proyectos y mi abogado. Mientras el avión despegaba, miraba por la ventanilla y pensaba en todo lo que había pasado desde aquella época en la universidad. El chico flaco, el nerd del que todos se burlaban, ahora estaba cruzando fronteras para hacer negocios en otro país. La negociación fue intensa. Horas de reuniones, presentaciones, llamadas y cenas con directivos. Pero al final, firmamos el contrato. Cuando estampé mi firma en ese documento, sentí que algo dentro de mí se rompía y al mismo tiempo, se reconstruía. Ya no era un simple emprendedor local. Ahora dirigía una empresa con operaciones internacionales. A partir de ahí todo fue como una bola de nieve. Clientes en Chile, Argentina, España y Estados Unidos comenzaron a llegar. La recomendación de boca en boca se convirtió en publicaciones en revistas de negocios, entrevistas en podcasts y menciones en portales importantes. Me invitaron a dar conferencias en universidades, en cámaras de comercio y hasta en eventos de tecnología. Lo curioso era que cada vez que hablaba frente a un auditorio lleno, no podía evitar recordar cuando me daba vergüenza hasta levantar la mano en clase. Y ahora, ahí estaba yo, enseñando a otros cómo emprender, cómo crecer, cómo superar el miedo. Por supuesto, no todo era perfecto. El estrés era brutal. Hubo semanas en las que dormía apenas 3 o 4 horas al día. Momentos en los que dudé de mí mismo, en los que me preguntaba si estaba hecho para esto. Problemas legales, empleados que me traicionaron, clientes que no pagaron, sistemas que colapsaron en momentos críticos. La vida de un empresario no es un cuento de hadas, y quien te diga lo contrario,
miente. Pero cada obstáculo solo me hacía más fuerte. Cada caída me enseñaba a levantarme más rápido, a ser más frío en las decisiones, más firme en las negociaciones, y sobre todo, a no volver a permitir que nadie definiera lo que yo era capaz de hacer. Uno de los días más memorables fue cuando inauguré el edificio corporativo de mi empresa. Un edificio de 4 pisos, moderno, con salas de juntas, área de coworking, comedor para empleados, gimnasio y hasta una zona de descanso con videojuegos y silans. Ver el logo de mi empresa iluminado en la fachada fue uno de esos momentos que te marcan para siempre. Pensé en mis padres, en sus sacrificios, en cómo me apoyaron incluso cuando no entendían muy bien qué era lo que yo hacía. Pensé en mí mismo, en ese joven flaco que solía comer solo en la cafetería mientras todos se reían a sus espaldas. El día de la inauguración invité a mis empleados, amigos, familia y socios. Hubo discursos, brindis y aplausos. Mientras sostenía la copa, levanté la mirada y me prometí a mí mismo que ese solo sería el comienzo. Un par de semanas después, el destino me tenía preparada otra sorpresa. Me llegó un mensaje por LinkedIn. Era Julián, otro de los que se burlaba de mí en la universidad. Su mensaje decía: «Hola, Santiago. He visto todo lo que has logrado. Me encantaría tomar un café contigo y que me cuentes cómo empezaste. Estoy pensando en emprender, pero no sé por dónde comenzar». Leí ese mensaje varias veces. Por un instante sentí una mezcla de risa, nostalgia y satisfacción. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. No porque guardara arense, sino porque entendí que la vida, tarde o temprano, pone a cada quien en su lugar. Finalmente le respondí. Le dije que con gusto nos veríamos para tomar ese café, porque al final del día, más que demostrarle algo a ellos, siempre fue una promesa conmigo mismo, jamás dejar que las opiniones ajenas definieran quién podía ser. Mientras cerraba la laptop aquella noche, miré alrededor de mi oficina. Escritorios ocupados, gente trabajando, pantallas con códigos, diseños, estrategias. Todo aquello era real. Todo aquello lo había construido yo. Y pensé, una vez más, en la frase que me repetía desde el primer día: ellos se reían de mí porque era diferente, yo me río ahora porque todos son iguales. El primer millón llegó mucho antes de lo que imaginaba. Fue extraño. Siempre creí que cuando lo lograra sentiría algo épico, algo como en las películas, pero la verdad es que fue distinto. Estaba en mi oficina revisando los estados financieros mensuales cuando el contador me dijo: «Santiago, oficialmente has superado el $1.000.000 en activos líquidos». Me quedé en silencio. No hubo fuegos artificiales, ni gritos, ni lágrimas. Solo una sonrisa que se dibujó lentamente en mi rostro mientras pensaba: lo logré. Esto es real. Esto es mío. Ese mismo día manejé hasta el departamento donde viví mis años de universidad. Me estacioné frente al edificio, apagué el motor y me quedé mirando esa fachada desgastada. Allí había pasado noches enteras estudiando, frustrado, con hambre, con miedo, con sueños que parecían imposibles. Cerré los ojos y respiré profundo. Era un recordatorio. Nunca debía olvidar de dónde venía. Pero la vida de empresario no es solo logros. Con el crecimiento vino también lo que nunca te enseñan en los libros ni en los cursos: las traiciones. Las primeras las viví de personas que jamás imaginé. Gente que contraté desde los inicios, a quienes consideraba casi familia. Uno de ellos, Mauricio, un programador brillante que empezó conmigo cuando todo era apenas una laptop vieja y un escritorio compartido. Le confié proyectos, clientes, procesos internos, hasta que un día descubrí que estaba desviando clientes a su propio emprendimiento paralelo. Recuerdo perfectamente la tarde en que lo enfrenté. Entró a mi oficina con su cara de siempre, como si nada pasara. Le mostré los correos, las capturas de las conversaciones que tuve con los clientes que me lo confirmaron. No dijo nada. Solo agachó la cabeza. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué no fuiste honesto? Si hubieras querido emprender, te habría apoyado. Pero así». Me miró y, con toda la frialdad del mundo, respondió: «Porque tú ya lo tenías todo. Y yo también quería algo para mí». Lo despedí ese mismo día. Le di lo que legalmente le correspondía, pero no una palabra más. Esa traición me enseñó algo que nunca olvidaría: que el éxito no solo atrae admiradores, también despierta envidias que jamás imaginaste. Y no fue el único. Otro socio con el que había montado una de mis empresas filiales, dedicada al desarrollo de software para el sector salud, intentó sacarme de mi propia empresa. Modificó documentos, habló con proveedores a mis espaldas y hasta intentó manipular a mis empleados para que se fueran con él, pero lo subestimó. A esas alturas ya no era el chico ingenuo que empezaba. Me rodeaba de buenos abogados, tenía procesos claros, contratos blindados y, sobre todo, ya no temía poner límites. Cuando ese problema se resolvió legalmente, por supuesto, sentí algo curioso. No rabia, no tristeza. Sentí tranquilidad, porque entendí que, por más duro que sea, nadie puede quitarte lo que has construido con tus propias manos, salvo que tú se los permitas. Después de eso, tomé decisiones que cambiarían mi vida y la de mi empresa. Diversifiqué. Abrí mi segunda empresa, esta vez enfocada en el desarrollo de inteligencia artificial para empresas logísticas.
Al año siguiente lancé otra, centrada en soluciones fintech para pequeñas y medianas empresas. Luego otra, especializada en ciberseguridad, y finalmente una dedicada al e-commerce y marketing digital. 5 empresas, más de 500 empleados, oficinas en 3 países. Contratos con empresas que, años atrás, yo solo conocía por haberlas visto en la televisión o leído en revistas. Y sí, todo comenzó porque un grupo de idiotas pensó que era gracioso burlarse de un flaco con gafas que pasaba sus días metido en los libros. Una tarde, mientras revisaba correos, vi una notificación de Facebook. Era una invitación a la reunión de exalumnos de mi generación. Sonreí. Me tomé un par de minutos para pensar si quería ir. La verdad, no por revancha. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Pero algo dentro de mí me decía que ese capítulo, el del pasado, merecía ser cerrado. Y no con rabia, sino con la frente en alto. Respondí que sí asistiría. Lo que sucedería en esa reunión, cambiaría muchas cosas. Mucho más de lo que imaginaba. La noche de la reunión de exalumnos llegó más rápido de lo que pensaba. Me miré al espejo antes de salir. Ya no era ese joven flaco, inseguro, con ropa sencilla y nervioso de enfrentar al mundo. Ahora era un hombre hecho y derecho. Vestía un traje a la medida, un reloj que algún día solo había visto en revistas, y, más que eso, vestía confianza. Una confianza que no te da el dinero, sino las batalas ganadas. Al llegar, lo primero que noté fue que todo seguía igual, pero diferente. Mismos rostros, pero con arrugas, algunos con canas, otros con el brillo opaco de los sueños que nunca se cumplieron. Me recibió uno de los organizadores con una sonrisa nerviosa. No faltaron las maraadas, los susurros. Ese es Santiago. No puede ser. Míralo. Vaya cambio. Me acerqué a la barra a pedir un whisky. No había pasado ni un minuto cuando escuché esa voz que jamás olvidaría. Santiago, qué sorpresa verte aquí, dijo Esteban, ese mismo que años atrás se burlaba de mí cada vez que podía. Se acercó con su clásica sonrisa, pero ya no era la sonrisa del tipo seguro y arrogante. Era una sonrisa forzada, de alguien que sabe que el mundo le ha dado la lección de su vida. He estado viendo lo que has hecho, continuó. Es impresionante. Realmente admirable. Gracias, respondí con una media sonrisa. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas ahora? Titubeó. Bajó la mirada, se aclaró la garganta. Bueno, estoy buscando algunas oportunidades, ha sido complicado, tú sabes, la vida no siempre es sail como uno espera. Apenas terminé de escuchar eso, vi acercarse a Julián, el otro, el que solía decirme que jamás llegaría lejos, que mi vida estaría destinada a trabajar para gente como ellos. Santiago, hermano, qué gusto verte, dijo, con una risa nerviosa. Oye, deberíamos sentarnos a hablar, compartir ideas, me encantaría saber cómo hiciste todo esto. Los miré, no con lense, no con soberbia, solo con la certeza de saber que la vida, aunque tarde, siempre acomoda las piezas en su lugar. Claro, respondí. Me encantaría compartirles cómo lo logré, pero no hoy. Hoy vine a celebrar, no a dar lecciones. Me alejé de ellos y me reuní con algunos compañeros que siempre fueron amables conmigo, los pocos que nunca me miraron por encima del hombro. Compartimos risas, recuerdos sinceros, anécdotas de aquellos días. Cerca del final de la noche, tomé la palabra cuando nos invitaron a decir unas palabras. Me levanté, sostuve la copa y miré a todos. No tengo mucho que decirte, empecé. Solo quiero compartir algo que aprendí en estos años. A veces, las personas que menos crees, son las que más lejos pueden llegar. Nunca subestimen a nadie. Nunca juzguen a alguien por su apariencia, su forma de ser, o su silencio. Porque el que hoy es invisible, mañana puede ser quien cambie el juego. Hubo aplausos. Algunos sinceros, otros llenos de incomodidad. Pero lo importante era que yo había cerrado ese ciclo. No necesitaba venganza. No necesitaba humillarlos. Porque la mejor victoria siempre será el éxito, acompañado de la paz interior de saber que no tuviste que pisotear a nadie para lograrlo. Al salir, me quedé unos segundos mirando el cielo. Sonreí. Sabía que ese chico flaco, nerd, inseguro, seguía dentro de mí. Pero ahora lo abrazaba, lo honraba. Porque gracias a él, hoy era quien soy. Subí a mi auto, marqué a mi asistente. Dile al equipo que preparé todo para la junta de mañana. Tenemos que cerrar el acuerdo con la empresa de Dubái. Apagué el teléfono, encendí el motor y mientras me alejaba, pensé. Ellos se reían de mí porque era diferente. Ahora, el mundo me respeta precisamente por eso.